¿Cómo tomaste lo de ayer? En un punto me sorprendió doblemente. Primero porque no esperaba que fuera ayer porque estaba demasiado cantado. Eso en lo coyuntural. Y en lo estructural me pasó que pensé que la Corte iba a esperar. Porque además la tradición de esta propia Corte, de estos tres monigotes, porque yo en eso coincido con Cristina, no es meterse en los años electorales. Incluso el propio Maqueda, el juez que se fue hace poco, dijo, yo no creo que la Corte se vaya a meter, más allá de que los tiempos de la Corte en noviembre lo dijo eso. Ahora, ¿no está bueno que se cambie eso? Yo por lo menos no estoy de acuerdo con que la Corte no falle porque es un año electoral. A mí me parece que la Corte está para hacer justicia. Y por la justicia es absolver, pero digo, esto de no es tiempo electoral, para mí... Yo se diría en el fútbol. Yo no lo entiendo eso. No lo comparto. Es un caso de gravedad y trascendencia institucional. Tranquilamente, porque tampoco estás hablando de que el fallo tenía que transcurrir un sine die, porque la Corte es el único tribunal del país que no tiene plazos. Claro. Pero en un caso de gravedad institucional como este, no, yo creo que ahora, tendría que haber registrado de qué se trataba. Y el caso es muy grave. Y me parece que en alguna medida no es que nace otro país, yo creo que eso es un tanto grandilocuente, un tanto ampuloso, pero sí que se va a reorganizar muy probablemente una interna del peronismo que quizás se haya acabado. En este mismo momento son las 12:22, lo último que acaba de declarar Axel Kicillof. Es bueno, no sé qué voy a hacer con el calendario, por ejemplo, de desdoblamiento, porque en ese sentido sí hay otro país. Sí. ¿Pero se podría unir la elección de provincia con nacional? Axel acaba de sugerir que puede llegar a pensarlo. Es barajar y dar de que nuevo. No se vote en septiembre, sino directamente todo en octubre. Que se unifique en octubre, que fue uno de los motivos de discordia con Cristina. Digo, entre él y Cristina. A ver, Eduardo, pero porque está diciendo muchas cosas interesantes. Hablaste de tres monigotes. ¿Por qué te parece que son tres monigotes los integrantes de la Corte? Porque de ninguna manera se puede aceptar que hayan asimilado, como lo hicieron, la cantidad de barbaridades que contiene este fallo. No estaban las obras, sí, están todas las obras. ¿Hubo sobreprecio? No hubo ningún sobreprecio. Lo establecieron los peritos independientes. Las imputaciones se concentraron en nada más que la provincia de Santa Cruz, que no registra absolutamente nada diferente que las adjudicaciones de obras públicas que se hacen en el resto del país. Incluso están diciendo una cantidad de barbaridades a propósito de la ligazón con Muñoz, el secretario de Kirchner. No tiene absolutamente nada que ver con la causa de vialidad. Porque si vos me decís, Otesur Los Sauces... que es otra causa. Esa es la más... Podríamos empezar a conversar a propósito del alquiler, para qué se usó el hotel del Alto Calafate. Pero esto es un bochorno. Sugiero entusiastamente la nota de hoy de Tuni Coleman en página 12, porque está itemizado, está resumido perfectamente el cúmulo de irregularidades que se cometieron. Entonces no hay otra forma que... rotular, bueno, sí, formas hay muchas, les puedo decir miserable, monigote, realmente operaron como una corte de venganza de clase, porque esto es venganza contra Cristina, y quiero que quede claro, yo venía hasta enojada con Cristina. ¿Por qué? Porque me parece que desde el punto de vista del manejo de la interna, ella misma habilitó a que tomen el bastón de mariscal. Claro. Bueno, Kicillof lo tomó en buena medida, y después como el chiste, vos Pérez quedaste chanta, ¿viste? Sí. Y no estuve de acuerdo con cómo Cristina trabajó en esa interna. Me parece que hubo ¿No debe comenzar un nuevo liderazgo en el peronismo? Sí, yo creo que sí, pero un nuevo liderazgo no puede a la vez carecer de Cristina. Lo que pasa es que me parece que no se abrió la mano. Se crearon muchos resentimientos personales, pero lo de ayer traza otro eje. Unifica o pateó el hormiguero. Lo que nadie puede saber es si despertaron al gigante dormido que históricamente fue el peronismo, proscripto, perseguido, exiliado, algo cíclico, etcétera, además, ¿no?
O si el tiempo cambió definitivamente en términos de cuál es la pasión que despierta, ¿no? Yo creo que sigue habiendo un núcleo duro de la población muy asentado en lo que es la tradición peronista. Hay un núcleo duro que está asentado en Milei, que tampoco es la mayoría, y lo que sigue decidiendo es ese, se decía otrora, tercio flotante. Claro, votó a Cristina solo para tomar... Así como flota el dólar, flota el votante. Bueno, el tercio flotante que votó a Cristina en el 2011, el del 54. Votó a Macri en el 2015, claro. Votó a Alberto en el 2019, sí. Votó a Milei en el 2023. Qué cambiante que es, ¿no? Absolutamente. ¿Ese es el que vota con el bolsillo? Vota con el bolsillo, vota con las... En general con el bolsillo se vota siempre en primer lugar, ¿no? Tal vez en las elecciones legislativas no, en las elecciones presidenciales sí. Pero es permanente a lo largo de la historia argentina. Milei tampoco las tiene todas consigo. Por fuera de su núcleo duro, quiero decir, el voto pro no es un voto enamorado de Milei, es un voto básicamente anti-Kirchner, anti-peronismo, el voto, digamos, claro, más gorila tradicional. Que si el dólar se va a 2000, absolutamente. deja de caerle simpatía. Que también repudia ciertas acciones que hace Milei respecto el voto Milei, el 30% del núcleo duro, bueno, el que sacó en la primera vuelta hasta llegar al 26 con el voto gorila tradicional, digamos, ese voto joven masculino, preeminentemente en la franja de 18, 30 años, ese no es un voto históricamente gorila, porque incluso no lo es por una cuestión generacional. Es un voto de bronca, un voto de gente que, bueno, curte esta onda de la nueva derecha basada en la instantaneidad, en la cultura de la subjetividad instantánea, del todo pasa y nada queda. Pero no es un núcleo formado en el antiperonismo gorila ancestral. Eso es el PRO, pero no Milei. Ahora, se juntaron porque el, digamos, tercer tercio les representaba, y sobre todo con lo que terminó siendo el gobierno de Alberto en cuanto a su imagen, una instancia insoportable. Eduardo, ya le abro para que te pregunte Cintia, te pregunte Nico, te pregunte el doctor Castillo. Ahora, una cosa que dijiste, yo no estoy de acuerdo, hablaste de gravedad institucional. Yo no veo gravedad institucional, o sea, hoy veo que hay movilizaciones, no me gustó lo que pasó en TN, en Canal 13. Habrá algunos cortes. Déjame un bocadito con esto. Lo que pasó en Canal 13 es un bochorno, hay que condenarlo, no es la forma, no sirve políticamente, es violencia. Ahora, violencia también es Eduardo Feynman sacando un champán para festejar lo que pasó. María Julia Oliván también lo hizo. No joda. Bueno, eso también es violencia. Está bien que lo digas. Cerré paréntesis. Está bien que lo digas. Yo digo, a ver, hoy va a haber movilizaciones, va a haber corte, vendrá algún acto. Ahora, yo no veo gravedad institucional. Es una persona que fue condenada, va a tener su arresto domiciliario, y yo creo que la vida sigue y vendrán las elecciones y seguirán las discusiones políticas. No veo gravedad institucional que yo la veo más ligada a algún hecho de inseguridad. Antes, cuando empezó la democracia, que todavía teníamos algún levantamiento no militar. Me parece a mí, Eduardo. Podés tomar, es respetable, que no sea gravedad institucional. Yo creo que sí la hay en cuanto al respeto que merecen las instituciones. A ver, la justicia, el Poder Judicial es el órgano más desprestigiado de la Argentina. Incluso hay algunos elementos, recién leía un forista que decía una cosa interesante, se puede discutir, pero ¿cómo es? Pues, última encuesta, el 50% de la gente, viste que ahora es la gente, antes era el pueblo, la sociedad, ahora es la gente. Bueno, 50% de la gente está en contra del fallo de la Corte y un 50% está a favor porque cree que Cristina es culpable. Ahora, el 50% cree que Cristina es culpable y el 80% cree que la Corte es un desastre y que la justicia no sirve y que es no creíble.
Pero volviendo a lo que dice Totti, o lo que pregunta Totti, o lo que suscita él, yo creo que sí es gravedad institucional, porque las instituciones no son creíbles en la Argentina. Ahora sí coincido. Bueno, pero eso va más allá de este fallo. Bueno, ¿no? pero sí, claro, pero eso. Sí coincido en que lo que vos crees que no es gravedad institucional es que no va a pasar nada grave en términos populares. Sí, a ver, no está en juego la calle. democracia, no está en juego el gobierno de Milei, me parece que no está en juego la inseguridad de todos nosotros, como pasó el 19, el 20 de diciembre. Estoy ¿no? de acuerdo. Sí, Doc, ¿qué quiere preguntar? No, yo comparto en gran medida la descripción que hizo respecto a la prueba, que no hay prueba. Yo acá tengo El fallo. 1500 hojas son y no encuentro una prueba objetiva Ninguna. que quiebre el principio de inocencia. Se habla del decreto 54 del año 2009. Pero a pesar de eso, yo quisiera preguntar... Déjame agregar una cosa también ¿Usted ahí. cree que hubo corrupción en el kirchnerismo? Podría ser... sí, claro. ¿Cree que sí? Sí, ¿Está no convencido tengo que hubo pruebas, no tengo dudas. Porque yo Pero creo... a ver, Sí. pero no en este caso. Está bien. Entonces está haciendo justicia por otra injusticia. Exactamente. Yo no, de ninguna manera voy a afirmar que no hubo corrupción en el kirchnerismo, pero de ningunísima manera. Por supuesto, si no vamos a poner a cotejar, entonces Macri... No, pero para no caer en lo mismo. Digo, hay dos lecturas. Igual no se hay dos puede le- justificar la corrupción de un Absolutamente gobierno. para no caer en lo mismo. absolutamente Che, pero no. Menem robó, che, Bueno, pero si vamos a que hablar- vayan a negar todo. pero a Pero propósito de lo que menciona- yo defiendo esa posición de decir no hubo una prueba determinante No hay. que quiebre el principio de inocencia. Lo estudié, lo vi, me vi el juicio. Ahora, también la gente asume, la misma que defiende a Cristina, que fue Sí. un gobierno corrupto. que fue un gobierno con corrupción. Claro. Sí, bueno, pero termina siendo muy, Sí, muy, la muy frontera es fin. difusa. Sí. Déjame decir una cosa, porque yo cité esto de las obras públicas Sí. que no estaban, las obras sí están, los sobreprecios Sí. no. Cristina no está mencionada en el expediente, en todo el expediente. 22.000 chats. 26.000, si no me equivoco. Bueno, para el Ponele. caso mucho no Sí. varía. No hay una sola mención de Cristina por fuera de una conversa de dos empresarios. Esto es inenarrable. Entonces, viste, cuando me dicen, pero entonces, ¿por qué habla de 3 monigotes? Porque solo 3 monigotes pueden condenar a alguien sobre una prueba documental que no existe. ¿Vos crees, Eduardo, que hubo presión de Milei para que salga el fallo? Milei no quería a Cristina presa. Entonces no. Entonces por lo menos presión, Me parece que presión está- del Ejecutivo no tuvieron. Me parece que está mucho más arriba que Milei. Poder La económico. presión que pudo ¿Y? haber, sí, ¿Qué- absolutamente. qué El se poder, le decís? el poder económico. Sí. También hay que decir que la se la Corte- que Mañeto se la tenía jurada. Hay que no decir tengo que la- ninguna duda. la Corte Desde la reafirmó- ley de medios, Sí. Mañeto se la tenía jurada. La Corte reafirmó una condena que ya existía. Es decir, la Corte no condenó. No, Sí. es una causa que por primera vez en la Argentina se juzga 2 veces una causa que ya estaba cajoneada, ¿no? Pero lo que no sé por qué se pregunta reabre. Totti es interesante. Yo creo que excede a Milei el grado de presión que hubo. Perdón, ¿y la causa, esta condena a Cristina es en parte gracias a Macri? Bueno, a Macri se lo acusó, lo hizo la nata, en una aberración. No, es que es una aberración haberle pedido a Macri, bien digo, que pusiera presa a Cristina. Mirá el republicano la nata, pidiéndole a un presidente que ponga preso a alguien y no a la justicia. Yo creo que Macri forma parte del verdadero entramado de Comodoro Pi de la justicia. Cuando vos pensás en cómo está armado el esquema tribunalicio, eso sí es Macri. Esos son los jueces que jugaban al tenis en su quinta, esos son Borinsky, eso es Hornos, es otra liga. Esa es la Champions. La Champions de la justicia es Pero Macri. Eduardo, Es Macri. pero No en es cuatro, Milei, ¿eh? pero el, No, a ver, No es Macri. Milei. Milei sabe que tiene. Milei tiene armadores. Por ejemplo, Sebastián Amerio es el verdadero ministro de Justicia, no es Cunio Libarona. Es el número 2. Cunio Libarona... que es el Tano Angelici de antes. Si Ponele. querés, para buscar Bueno, una ya figura. que hablamos también de servicio de inteligencia, Cunio Libarona, les recuerdo, fue Sí. quien dijo que las pruebas contra Cristina no existen. Claro, lo dijo. Cunio Libarona Lo es dijo. el actual ministro de Justicia. Ahora, lo que te quería preguntar es esto. ¿Se puede armar un poder judicial en 4 años, Eduardo? ¿Por qué?
A ver, los jueces son inamovibles. Puede limpiar. ¿no? Yo como, Los como jueces abogado, son la república oligárquica. Los jueces son inamovibles. Y son digo, monárquicos. y esta nueva justicia, creo yo, empezó con Alfonsín, siguió con Menem, luego con Néstor, con Cristina. Macri gobernó 4 años. O sea, no puede. Y después vino Alberto, bueno, y me olvidé de la Rúa y de Duhalde, y Alberto, y ahora está Milei. Digo, ¿en 4 años hizo el sistema judicial de los últimos 40, 50 años? Profundizó los rasgos del Poder Judicial. Lo que decís es cierto. Históricamente, la justicia... Voy a hablar desde el retorno democrático para no irme más atrás, ¿no? Pero bueno, si trazamos un paraguas descriptivo, lo primero que habría que decir es que siempre ha sido un poder oligárquico, un poder de clase, monárquico, se sucede a sí mismo. A partir de la democracia, lo que sucede en los primeros años es un esquema armado desde el caudillismo peronista en el Senado. Eso es así. Lo que hace Macri es enturbiar ese proceso. Tenés razón en cuanto a que no debuta Macri en oligarquizar al Poder Judicial. Sí lo profundiza. El esquema de espionaje, el esquema de manejo de la CIDE, que por supuesto también estuvo con Estiuso. Sí, espiando a los de Lara San Juan, familiares de Lara San Juan, por ejemplo, y a los propios, ¿no? También. Al cuñado. Así operaba en SOCMA Macri. De manera que coincido en que no debuta con Macri, creo que hay una profundización con Macri. Y es interesante la observación de qué haces con ese Poder Judicial. Bueno, una variante es el tema quizá del voto popular. Para la instrumentación de jurados populares. En México acaba de votarlo, hay otros países que lo tienen, Bolivia. Es una variante. Tampoco soy un especialista ¿La Corte del área. prescribió a Cristina? Esto es una prescripción, quise decir. Sí, absolutamente. Esa es la verdadera condena. Es una Sí. prescripción a Esa es la verdadera condena. Es la verdadera condena, sí. Sí. ¿Qué va a pasar? No lo sé, digo... ¿Qué Cristina se viene? Me parece que una Cristina presente. Me parece que... Hoy mismo escribí en la nota del diario que hoy es imposible saber, o por lo menos a mí es imposible saber, qué se gestaría a partir de lo que sucedió. ¿De qué podría estarse seguro? Presumo que puede estarse seguro, valga la contradicción, de que el lugar de detención, no sé si ahí en calle San José, Sí. salvo que fuera en el Calafate, no creo Pidieron que sea en Pidieron la que sea en calle. San José. Bueno, eso va a ser un santuario. Eso va a ser un lugar de procesión. Probablemente de eso se pueda estar seguro. Simultáneamente es objetivo que no va a poder ser candidata. A mí me sorprende, Eduardo, esa voracidad de poder, ¿no? Que tuvo Alfonsín en su momento, que tiene Macri hoy. Yo No, le decía la verdad. si sos político y no tenés si voracidad de fuese, poder, no existís. Macri estaría en Cumelén, en San Martín de los Andes, con la hechicera. Bueno, él vive Sí. de vacaciones, tampoco es tan diferente de lo que está diciendo. Está bien. Si fuese Se levanta Cristina, tarde. la prisión domiciliaria la pido en Calafate y la En el verdad hotel. me quedo viendo serie de Netflix, leyendo libros, mirando el glaciar. No es así un animal político. Cristina no está muerta, porque vos lo que proponés es como la No, por eso jubilación digo. de ella. Pero el exilio en Vos, Calafate, claro, vos no. Pero crees yo lo veo Obama. A ver, Obama no creo que no sea un animal político, que no tenga voracidad de poder. El otro día vi la serie cómo el tipo decide seguir a Bin Laden. Y sin embargo, yo desde que es expresidente. Mirá que a ver. decían que Biden era toco de ahí, hablo por boca de ganso. Pero no lo veo metido ahí, ¿viste? En la política de Estados Unidos. El tipo va, da su charla, cobra, como Clinton. 2 veces presidente, viven de eso, es otro sistema. Acá la política no se entiende. Bueno, de esa me manera. gustaría ese sistema a mí. Me gustaría un sistema así. Son gustos personales. A ver, son descripciones. Acá la política se vive así. Claro. No de dejar la política y vivir de conferencia. En todo caso, quien precisamente más se acercó fue Macri, que les recuerdo, ya como presidente archivaba a las 7 de la tarde, lo ha contado, se iba a ver Netflix, estaba con Juliana, con la nena, qué sé yo. Y después Macri en buena medida hizo lo que vos decís, Toti. O sea, FIFA... Sí, pero sigue rompiendo lo que no, FIFA, vacaciones y sus campeonatos de bridge. Está de bien, eso. pero sigue rompiendo lo quinoto, que los penatos, que, No, la reta traidor. Déjalo a ser a lo que vienen. Como volvió yo a creo que hacerlo. Cristina debería dejar ser a los Kicillof, No a es, los Massa. No es íncito a un animal político. Es respetable que vos Sí, pienses. sí.
Es lo que a mí y me digas gustaría. Lo que harías. Es lo que a mí, claro, lo que Bueno, no es lo que hace un animal político. Pero que es instinto, es ambiciones, porque no sé, a veces no se entiende. No O sea, existe el poder y la búsqueda del poder. Mira, todo es ilusión menos el poder. No es mío, es de Lenin, claro, por la duda. La plata tampoco, La ¿no? plata tampoco. La plata tampoco es ilusión, ¿no? La plata tampoco es ilusión.